Todo ser viviente que está en la tierra inevitablemente tiene un mismo fin. ¿Cuál es el fin? Vamos a dejar este cuerpo, vamos a volver al polvo. Y aquí lo dice este capítulo. Este cuerpo fue formado del polvo fue tomado y al polvo ha de volver. Para algunos es como un mito, ¿no? Para algunos es como una leyenda. Muchas personas cuando escuchan cómo Dios creó al hombre, les parece como una fábula. Los científicos han descubierto todos los elementos que hay en la Tierra están formando parte del cuerpo humano. Inevitablemente lo que ustedes ven, ahora que yo me muevo las manos, estoy hablando, gesticulando, esto es hecho del polvo. Esta parte física es hecha del polvo y al polvo va a volver. Ustedes también. Toda persona. Por más que alguien se haya echado maquillaje, si alguien se echó un maquillaje espectacular. Hay maquillajes que son muy costosos, ¿no? Hay maquillajes que la elaboración de ese maquillaje son con químicos muy caros. Entonces, si una persona se echa maquillaje, harto maquillaje, y se ve muy joven, por echarse tanto maquillaje se ve muy joven y se ve como atractivo, atractiva por el maquillaje que se echó. Bueno, si es maquillaje atractiva, si se ve atractiva por el maquillaje que se echó. Eso significa que no va a morir. Si sale en el noticiero, generalmente las presentadoras de noticias tienden a ser como casi que modelos, ¿no? Por lo menos la forma como les arreglan así la cara, el maquillaje, las hacen ver casi como modelos, ¿no? O modelos, incluso hay presentadoras que son realmente modelos, que fueron modelos. Esa persona no va a morir, esa persona no va a dejar este cuerpo, esa persona está exenta de que le pueda dar un ataque cardíaco. Jugadores de fútbol que son estrellas, que la gente admira, están exentos de que les dé un ataque cardíaco, están exentos de alguna enfermedad, de que les dé cáncer, no sé, lupus, que tantas enfermedades que hay, ¿no? Que están de moda y que la gente las esquiva, leucemia, están exentos a que les dé. Un jugador de fútbol, si practica, si corre, si se esfuerza, ¿está exento? No está exento, ¿sí? No está exento. Todo ser humano, por más que tenga una condición de salud muy buena, por más que tenga una apariencia externa impresionante, impecable. Así, la ropa pulcra, el perfume más caro. Esa persona está exenta de tener que dejar este cuerpo, de que este cuerpo vuelva otra vez a la tierra. Nadie está exento. Eso nos está hablando el libro de Eclesiastés. Constantemente, ¿de qué nos habla el libro de Eclesiastés? La muerte. Prácticamente el libro de Eclesiastés, no sé, bueno, los hermanos quienes ya me conocen, quienes han estado acompañándonos desde los primeros en vivos, ya saben que algo que no canto es el feliz cumpleaños. No canto el feliz cumpleaños. Me invitan hace poco un sobrino mío, mi sobrino, de momento solo tengo un sobrino de carne, de sangre, mi hermano de sangre, se parece a mí. Las personas cuando nos han visto nos confunden, dicen que si somos gemelos. Le han dicho a mi mamá, ay, usted tiene gemelos, porque mi hermano se parece mucho a mí. Y mi hermano somos 7 en total, hijos de mi papá. Con mi papá tuvo, en total somos 3, pero mi papá tuvo por fuera 4 hermanos más, en total somos 7. Pero entonces mi hermano fue el primero, así que dio nieto a mi mamá. Y el sobrino que les estoy hablando es de mi hermano, nieto de mi mamá. Y él hace poco cumplió 2 añitos, Entonces se reunió toda la familia y todos que querían cantar, la familia quería cantarle, que los cumpla feliz hasta el año sin fin. Eso es lo contrario a Eclesiastés. Eclesiastés es, tú vas a morir. Eclesiastés, ¿qué nos habla? Tú vas a dejar este cuerpo. Inevitablemente, tus días son cortos. En la tierra tus días son muy cortos, están contados. Tú no sabes si hoy va a ser, si va a ser mañana, si va a ser dentro de un año, tal vez en 10 años, pero el tiempo es muy corto. Eso es lo que habla Eclesiastés. Entonces, en la fiesta del cumpleaños de mi sobrino, los familiares saben, yo no canto así que los cumpla feliz hasta el año sin fin, no canto. Y pues sí hay personas que no conocían,
familiares de la esposa de mi hermano, ellos se sorprendieron. Ay, él no canta eso. No, él no canta eso. No, no, todo el mundo canta, pero todo el mundo canta eso, sí. No, él no canto eso. En mi caso, les hablo de Eclesiastés. Prefiero hablarles de Eclesiastés que cantar eso. Pero hablar de Eclesiastés, ¿qué es? Hablar que la muerte es inevitable para todo ser humano. Lo mismo que sucede a las bestias, eso mismo sucede, a ti te va a suceder. Tú tienes un cuerpo que tiene carne, coyunturas, tendones, huesos. Ese cuerpo inevitablemente va a volver al polvo. Va a volver al polvo. ¿Qué dice este capítulo que consideramos el día de hoy? Empieza hablando bastante de todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para hablar, hay tiempo para oír. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Hay tiempo para todo tiene su tiempo debajo del sol. Pero el punto más importante es, hay tiempo para hablar, hay tiempo para oír. El sentido que más atrofió Satanás, ¿cuál es y por qué? Bueno, creo que ya la mayoría de los hermanos saben cuál es el sentido que más atrofia a Satanás. Pero ahora hago la pregunta, ¿por qué? El sentido que más atrofia a Satanás es el sentido del oído, ¿no? Es el sentido de oír. Hace que las personas no puedan oír. ¿Por qué? Hago esta pregunta. ¿Pero por qué es el oído? ¿Por qué el sentido que más afecta a Satanás es el oído? La Biblia dice que él engaña a través de nuestros sentidos. La persona que confía en sus experiencias fácilmente va a ser engañada. Ah, es que yo experimenté, yo viví, yo... Esa persona no necesita la palabra de Dios, solamente se queda con sus experiencias y llama a sus experiencias Dios. Para confundir, la fe es por el oír. No quiere que se reciba el Evangelio. Así, bueno, en especial es eso. Porque la fe viene por el oír. La salvación, ¿cómo es? La salvación es por algo que nosotros hagamos. Bíblicamente, la salvación es por fe. ¿Y la fe cómo viene? Por el oír. La fe viene por el oír. Satanás, eso lo sabe. Satanás lo conoce. Hay algo que Satanás, y muchas personas me han dicho, Satanás se sabe la Biblia entera. Y les digo, sí. Satanás se sabe la Biblia, así, es más, Satanás es más astuto, no hay nadie que sea más astuto que él. Satanás se sabe toda la Biblia, pero no conoce el corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Satanás, aunque se sabe la Biblia, se la sabe igual que los fariseos. Los fariseos se sabían la Biblia. Hay personas en esta época que desde niños se han dedicado a memorizar las escrituras. Creo que eso que estamos diciendo hoy lo hemos dicho cientos de veces, ¿no? Pero hoy vamos a hacer una comparativa. Los fariseos se saben la Biblia, ya lo sabemos, se la saben de memoria. Los judíos desde niños son inculcados a memorizar y memorizar. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Así, pero ellos, aún sabiéndose la Biblia, ellos pudieron creer lo que está escrito en la Biblia. Jesús dijo, ellos se sabían en ese momento solamente el Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento, hasta la época anterior a la crucifixión. Solamente conocían el Antiguo Testamento, lo que conocemos como las Escrituras o Antiguo Testamento. Ellos se lo sabían de memoria. Pero Jesús dijo, todo ese Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los salmos, los profetas, todo ese Antiguo Testamento habla de mí. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Todo ese Antiguo Testamento, ¿de quién habla? De nuestro Señor Jesucristo. Pero ese Antiguo Testamento que habla de nuestro Señor Jesucristo, ellos pudieron reconocerle, sabiéndoselo de memoria, pudieron reconocerle, no. Precisamente este domingo estaba hablando el pastor en el culto, estaba diciendo sobre personas que están en la cárcel. Y hemos conocido personas en la cárcel que se saben el Nuevo Testamento. El aprenderse el Antiguo es un poquito más complicado porque es muy extenso. El Nuevo es más corto. Entonces hay personas que se lo han aprendido el Nuevo Testamento de memoria. Hay personas que llevan años deseando aprenderse aunque sea un libro de la Biblia de memoria. Un libro no tan largo, un libro cortito. El libro de Abdías. Necesitan aprenderse algo muy cortito así. Entonces quieren aprenderse algo muy corto, pero no han podido. La tercera epístola de Juan, así. Entonces quieren aprenderse algo corto, pero no se lo han podido aprender.
Pero hay personas que están en la cárcel y sí se aprendieron el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿cuáles son los primeros 4 libros? ¿Cómo los conocemos? Los conocemos como Evangelio, así. Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Juan. Así conocemos, ¿no? Es el mismo Evangelio, no es uno solo. No es Evangelio de Juan, Evangelio de Lucas, no es así, no. Evangelio según San Mateo, el mismo Evangelio, pero según San Juan, San Marcos, San Lucas. Es un solo Evangelio, bíblicamente solo es un Evangelio. Ellos se saben de memoria, hay personas que están en la cárcel. ¿Cuáles fueron los primeros libros que se aprendieron? Los 4 Evangelios. Y llevan mucho tiempo sabiéndoselos de memoria. Pero cuando les vamos a preguntar si son salvos, sí, dicen que sí. Y les preguntamos por qué fueron salvos y hablan religiosamente, no conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es hablar religiosamente? Sí, yo sé, porque yo acepté a Jesús, porque yo decidí entregar mi vida. Cuando los oímos hablar de esa manera, pero eso no es bíblico. Bueno, la sustentación que dan es por Romanos 10:10, pero no, eso no es lo que significa. Eso es por sacar algún texto fuera de contexto. Pero cuando miramos toda la Biblia, la única forma de que alguien sea salvo es por creer el Evangelio. Pero ellos que se saben el Nuevo Testamento, personas que hemos conocido en las cárceles, que se saben el Nuevo Testamento de memoria, ¿creen el Evangelio? No lo creen. Yo estuve un año entero por la iglesia, guiado por la iglesia. La iglesia me empujó, todo un año entero me mandó, todos los viernes, vaya a las cárceles. Entonces yo tenía una tarea todos los viernes, en esa época no hacíamos en vivo, pero todos los viernes inevitablemente iba a la cárcel, así a compartir. Fue un año entero así, yendo. Gracias a Dios la iglesia me ha formado. Todo lo que ahorita ustedes ven al compartir ha sido porque la iglesia me empujó así. Durante 5 años estuve guiando a los adolescentes. Fui guía. Nadie había sido guía de adolescentes tanto tiempo. La persona que más, 2 años. Nadie más, 2 años. Pero en mi caso, 5 años estuve así dirigiendo a los adolescentes en la iglesia. Y un año estuve en las cárceles. Un año estuve dando conferencias de el intelecto, de mentalidad. Realmente esas conferencias son explicar el Evangelio sin tener que abrir la Biblia, porque hay lugares donde no le dejan a uno abrir la Biblia, ni que hable ningún versículo, ni nombre a Jesús, ni nombre a Abraham, no nombre a nadie, a nada de la Biblia. Hay lugares que tienen ese único filtro. Usted quiere dar conferencias acá, sí puede dar conferencias, pero no vaya a nombrar así. Y todo ha sido ¿por qué? Por guía de la iglesia. La iglesia me ha empujado para lo que vemos hoy en día, para poder anunciar el Evangelio como lo estamos haciendo todos los días. Ahora, no solo por la noche. Antes, al principio, en el 2022, empezamos a hacerlo todas las noches. Ahora lo seguimos haciendo por las noches, pero también ahora por las mañanas. Ahora falta que también sea a mediodía. De momento, por la mañana, por la noche. Pero vea, está buena la idea. Yo creo que llegará el momento en que será tal vez a mediodía, o sea, así. Pero de momento ya estamos haciéndolo también por la mañana. Y todo por la misericordia de Dios. Hay tiempo para todo. Todo lo que ha sucedido es porque Dios así lo ha permitido. ¿Qué dice Romanos 8:28? Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Cuando recién empecé a compartir el Evangelio, cuando recién empecé a compartir la palabra, era con mucho susto. Porque yo me caractericé, les he contado, me caractericé por ser tímido. Yo era de las personas que, estando frente al público, enseguida mi cara se ponía roja, las orejas se me ponían rojas. Me daba pena y yo no podía mirarle la cara al público, sino yo estaba frente a las personas y miraba hacia abajo, miraba hacia abajo. La profesora me decía, para exponer algo sencillo en el colegio, hablara sobre la fotosíntesis, por ejemplo. La profesora me decía, pero no me mire a mí, mire a sus compañeros. Y yo los iba a mirar a ellos y no, yo bajaba la mirada, no podía. Con mis compañeros jugábamos, hacíamos muchas cosas, pero yo no podía explicarles algo. Hablarles algo sencillo, no podía. Digamos, en matemática, gracias a Dios me fue bien, pero entonces mientras estaba haciendo ejercicios de matemática, entonces como mi nota era muy buena en matemática, entonces siendo mi nota muy buena en matemática, me decía el profesor, explíquele a sus compañeros, así, explíqueles. Y yo iba a explicar, pero yo solamente escribía y solamente mirando el tablero, mírelos a ellos. No podía, yo no podía. Era muy tímido, muy tímido. Entonces cuando recién recibí la salvación, recuerdo que el pastor, en esa época era el pastor Emanuel, y el pastor Emanuel me decía,
terminaba el culto y se iba donde yo estaba sentado. Y yo me iba a parar y me iba a ir y no me dejaba. Y me decía, espera, espera. Mira esa señora que llegó, ella viene por primera vez. Ve, predícale el evangelio, así. Así hacía el pastor Emanuel al principio. Él me empujaba, vaya, predícale el evangelio. Entonces yo iba y estaba frente a la señora que iba mirándome. No sabía ni cómo empezar. Sí, pero así la iglesia me fue empujando, me fue empujando. Luego hacer estudios bíblicos, y haciendo estudios bíblicos me temblaba la mandíbula. Las rodillas me temblaban así. Yo quería solamente que cantáramos himnos y que todo el mundo diera testimonio. No quería otra cosa así. Al principio fue eso, como muy difícil, muy difícil. Pero entre lo bonito fue que cuando empezaba a compartir, algo que empecé a experimentar desde la primera vez, era que al empezar a compartir, solamente tenía que abrir mi boca. Lo dice la Biblia. Solo tenía que abrir mi boca y Dios la llenaba. Así hay tiempo para todo. Dios ha preparado todo lo que vemos el día de hoy. Dios todo lo ha preparado. Y por eso algo que trato de hacer con los hermanos es muy difícil así en la virtualidad. Pero que trato de decirles a los hermanos es, anuncien el evangelio. No escondan ese talento en la tierra. Esconderlo en la tierra es siendo salvo. ¿Y cuándo fue la última vez que predicaste el evangelio? Creo que fue el domingo que yo hablé con alguien y le mencioné algo. Espera. ¿Tú me estás diciendo que hace así este domingo? No fue este domingo, fue el domingo de hace 8 días. Hace 9 días, ¿tú no le compartes el evangelio a alguien? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo dijo, y predicad el evangelio a toda criatura. Pero cuando nos dijo, toma tu cruz y sígueme, toma tu cruz cada día y sígueme, está diciendo, anuncia el evangelio cada día. ¿Cada cuánto tenemos que anunciar el evangelio? Cada día. Por eso los hermanos que ya gracias a Dios están haciendo videos, hay hermanos, en especial 3 hermanos, que desde la semana pasada por el interno me están haciendo preguntas. No hay problema, hago videos sobre paso a paso. Una hermana que tiene más de 70 años, en ese momento tiene más de 70 años, y con ella hemos ido día a día haciendo ejercicios. Le dije a la hermana, primero le enseñé la interfaz, le mostré cómo es cada herramienta. Así ya la hermana conoció las herramientas, entonces ahora le dije, vamos a hacer algo sencillo. A este video solamente córtale el comienzo y córtale el final. Entonces la hermana le quitó el comienzo, unos 10 segundos y unos 10 segundos al final. Ya supo. Listo, ahora le voy a enseñar cómo guardar. Y hacíamos un video para cada cosa, paso por paso. Ya en ese momento la hermana le coloca títulos, hace que los títulos se muevan, hace que salga grande, le coloca vista en miniatura, la coloca así de frente, grande. La hermana le coloca borde a la letra, le coloca fondo. Estoy hablando de una hermana más de 70 años, más de 70 años. Así también hay un joven y hay otra hermana que es como de 40 años. Entonces, ya hay hermanos que están anunciando el evangelio y me están preguntando. Por lo menos tienen el deseo de aprender. Si tienen el deseo de aprender, por mí no hay problema. Yo tengo el deseo de enseñar. Dios me dio como ese don, la enseñanza. Ese es el don que Dios me dio, la enseñanza. Aún antes de recibir la salvación, sabía que Dios me había dado como el poder enseñar. Entonces, si tengo que hacer videos, no importa. Si tengo que empezar desde cero y volver a hacer videos desde cero, uno por uno. Según la velocidad con la que una persona pueda aprender, así también le puedo enseñar. Y así me tome todo el día, no importa. Lo importante es que los hermanos así puedan anunciar el evangelio. Así como la iglesia me empujó para anunciar el evangelio, ya he empujado a los hermanos, pero ahora les estoy ofreciendo la facilidad. Si no saben hacer algo, no importa, solo comuníquense. Desde que se comuniquen por el interno a través de WhatsApp, ya saben. Entonces, fácilmente les voy enseñando paso a paso, como el ritmo de que cada uno pueda ir aprendiendo. Si pudo una hermana que tiene más de 70 años, ¿por qué una persona que tenga 50, 55, 60, por qué no me preguntan? ¿Sí? No solamente hay tutoriales en YouTube. Bueno, si les es difícil así mirar, o los tutoriales son a toda carrera, lo que hacemos nosotros cuando les enseñamos acá a través de YouTube, de los videitos que hacemos, es a velocidad normal. No hay afán por hacer algo en un minuto. No, si nos vamos a demorar 10 minutos para explicar algo sencillo, lo explicamos en 10 minutos. Lo importante es que el hermano, la hermana pueda hacer ejercicios.
¿Puede hacer ejercicio? Sí. Ya están subiendo videos. La hermana me mostró muy gozosa el primer video que subió. Estaba cerca a las 1000 vistas. Imagínense, es un canal que casi no tiene videos, casi no ha subido nada, porque solamente había resubido material que bajaba, volvía y subía. Pero ahora que está editando, sus primeros videos tenían 10 vistas, 20 vistas, eran videos así, pocas vistas, pero ya está subiendo videos que se acercan a las 1000 vistas. Es decir, esa hermana está haciendo que en un día casi 1000 personas escuchen el Evangelio, escuchen algún tema que los lleve hacia el Evangelio, para hacer preguntas, para que conozcan el Evangelio. Por eso, hermanos, así anímense, ¿no? Todo tiene su tiempo, lo leímos hoy, ¿no? El capítulo 3, la especialidad del capítulo 3 de Eclesiastés es todo tiene su tiempo. ¿Y cuál es la tarea que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Anunciar el Evangelio. ¿Cada cuánto? Tome su cruz cada día y sígame. No se refiere a ayune, haga guerra espiritual. No, Dios no está esperando sacrificio. La Biblia lo dice claramente. Vamos a leer un versículo ya para terminar. Nos queda poco tiempo. Vamos a leer Oseas capítulo 6, versículo 6. Oseas capítulo 6, versículo 6. Oseas 6, 6. Oseas 6, 6, ¿qué dice? Oseas 6, 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Si los hermanos se han sentido como que les hace falta conocimiento de Dios, no se preocupen. En mi caso, cuando no tenía conocimiento de Dios, fui empujado por la iglesia. Y no, a mi punto de vista no tenía conocimiento de Dios, pero no necesitaba tener conocimiento. Porque cuando empezaba a anunciar, en el momento que empezaba a anunciar, ahí sucedía lo asombroso. ¿Qué es lo asombroso? El Espíritu que está dentro de nosotros, ahí veía cómo Dios hablaba a esa persona. Aunque al principio yo sentía mío porque pensaba que tenía que ser yo. Pero cuando lo hacía y como la iglesia me empezó a empujar, cada vez se hizo más, es Dios. Entonces por eso ya ahora lo hacemos frente a las cámaras todos los días, sin saber qué versículo. Por las mañanas estamos hablando sobre un versículo, el versículo del día. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando me siento acá, muchas veces me siento acá y como ya está pasando los primeros segundos, empiezo así a mirar. Vamos a mirar este versículo. Ya hablamos sobre ese versículo, pero no es nada planeado, no es así algo que se haya hecho un bosquejo y se va a hablar sobre esto, luego se va a hablar sobre esto y luego se va a hablar sobre este versículo. No. Sería obra humana. Si lo hiciéramos así, sería obra humana. Pero la iglesia me ha formado para que esté dispuesto en cualquier momento a anunciar el Evangelio con cualquier versículo. Acuérdese de Felipe. Felipe, ¿qué dice? Apenas el eunuco le nombró lo que estaba leyendo, le dijo: Felipe, ¿tú entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si nadie me enseña? ¿Y qué dice? Ahí viene lo sorprendente. Felipe le dijo, ¿qué dice la Biblia? Felipe, a partir de ese texto, le anunció el Evangelio. Entonces, cuando una persona me escribe por cualquier tema, me escriben a través del WhatsApp: es que yo tengo un problema, yo tengo una debilidad, yo tengo una situación económica, yo tengo un problema de salud, yo tengo con mi esposa, con mi esposo. Cuando me escriben así cualquier pregunta que me quieran hacer, le digo a la persona: bueno, pero miremos en la palabra. Busca en la palabra así ese versículo que tú quieres. Y cuando me dice: sobre este versículo yo no lo entiendo, porque este versículo dice que así debemos corregir, que así debemos castigar, que así debemos enseñar. Entonces cuando me mandan el versículo, ¿qué creen que hago a partir de ese texto? ¿Qué hizo Felipe? A partir de ese texto le anunció el Evangelio. La persona necesita que le enseñe algo para su propia vida. La persona aparentemente se acerca con una pregunta para su propia vida, porque es lo único que conoce, su propia vida. Pero cuando se acercan con esa pregunta para su propia vida, ¿qué les voy a anunciar? El Evangelio. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Cada que le hacían una pregunta, nuestro Señor Jesucristo le decía a las personas lo que las personas estaban esperando escuchar, o les decía lo que ellos necesitaban oír. Por ejemplo, cuando le dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio, ellos estaban esperando que Jesús dijera si matar o no matar, así, algo del mundo, algo de las cosas del mundo, algo de hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces le llevaron a esa mujer. ¿Qué hacemos con esta mujer? ¿Qué hacemos? Jesús dice que inclinado a tierra volvía y escribía, ¿no? 2 veces lo hizo, ¿no? Entonces, como ellos insistieron en preguntarles, ¿qué les dijo?
El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ellos estaban esperando esa respuesta de Jesús. No, estaban esperando que Jesús le dijera sí o no. ¿La apedreamos o no la apedreamos? Dígame si sí o si no. Pero lo que Jesús contestaba no era lo que ellos querían. Jesús les contestaba lo que ellos necesitaban. Por eso Jesús les habló. ¿Qué les habló primeramente? Del pecado. Es lo primero ¿qué necesitan ellos saber? Si son o no son pecadores. Cuando nosotros queremos anunciar el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer que las personas se den cuenta? Que se den cuenta. Se quedó todo sin micrófono. ¿El micrófono dónde está? Tienen que darse cuenta si son o no son pecadores. No tiene sentido cualquier otra cosa. Lo único importante es, ¿eres o no eres pecador? Así como Jesús habló de una manera muy sencilla, ¿no? Pero ¿qué les habló? Lo que ellos necesitaban oír. Cuando se acercaron con la moneda, Señor, ¿damos tributo al César o no damos tributo al César? ¿Tú qué nos dices? Porque las leyes dicen así, los romanos dicen así, pero nuestra nación así, ellos tenían un corazón. Pero Jesús no les contestó lo que ellos querían. Jesús les dijo, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Dadme acá la moneda. Cuando le dieron la moneda, ¿de quién es esta inscripción? Del César. Denle a los hombres lo que es de los hombres. Y a Dios denle lo que es de Dios. Ellos estaban esperando esa respuesta. Ellos estaban esperando que Jesús les dijera sí den tributo o no den tributo. Pero Jesús no les contestaba lo que ellos querían. Jesús les contestaba lo que ellos necesitaban. Así es también nosotros, ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Le decía a las personas lo que las personas querían oír. Eso hacen las falsas iglesias. Eso hacen las falsas iglesias cristianas. Le dan a las personas lo que las personas desean oír. Aquí no. Si tú llegaste a este perfil, aquí vas a oír lo que Dios quiere que tú oigas, lo que tú necesitas oír. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy no sigan siendo engañados por las religiones, no sigan siendo engañados por el falso cristianismo, por el hacer igual que los fariseos, sino que realmente quieran conocerte a ti. Como dice la palabra, el último versículo que leímos, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios. Lo que Dios quiere es que le conozcamos íntimamente, así como conocemos a nuestra pareja, a nuestros hijos, así como conocemos a nuestros pastores, a las personas que nos rodean. Así Dios quiere que tengamos una relación íntima, que le conozcamos profundamente, que sepamos qué es lo que hay en su corazón. Eso es lo que Dios quiere, un amigo, así como Abraham, así un amigo. Así, Padre, permite que todos los que hoy se conectaron puedan tener esa relación íntima con Dios, puedan ser, así como Abraham, amigos de Dios. Para que eso suceda, tendrían que ser igual que Abraham, hombres y mujeres de la fe. Te lo pedimos junto con los hermanos que están orando en este momento y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.